Mi hermano me envió accidentalmente una nota de voz destinada a nuestra mamá, y lo que escuché sobre mí me hizo irme a la mañana siguiente con un plan que él nunca esperó. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas de mi condominio en Portland, el constante tamborileo de una tormenta que se sentía más antigua que las nubes sobre la bahía. Me senté en el sofá con mi laptop aún abierta a mi lado, tratando de terminar una propuesta que se negaba a tener sentido. Mi teléfono zumbó una vez, nítido en el silencio, una nueva nota de voz. No dudé. Le di a reproducir, esperando escuchar una nota de un cliente, o tal vez un recordatorio que había grabado para mí. En cambio, la voz de Damián llenó la habitación. Mamá, he estado pensando en lo que hablamos. Y Liz simplemente no es confiable. Es inestable, descuidada. Si queremos asegurarnos de que la casa y las cuentas estén a salvo, necesitas transferirme todo a mí. Yo me encargaré. Ella no tiene el juicio para esto. Las palabras cayeron como golpes, cada una apretando el nudo en mi estómago. 27 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para derrumbar décadas de mantener la paz. Me quedé helada, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Mi rostro pálido y desconocido. Él no había querido que yo lo escuchara. Pensó que estaba susurrando en la dirección segura de nuestra madre, moldeando su visión de mí una vez más. Ya no era solo rivalidad. No era la típica riña familiar de orgullo y culpa. Era un plan, deliberado y astuto, diseñado para sacarme de la historia de mi propia familia. La nota terminó con el clic hueco del silencio, dejándome a solas con una verdad que nunca podría ser olvidada. Guardé el archivo, puse el teléfono sobre la mesa a mi lado y me recosté, ya sabiendo que mañana no me despertaría igual. La tormenta exterior se había convertido en una llovizna por la mañana, pero dentro de mi pecho, el peso de la nota de voz de Damián presionaba más fuerte que las nubes. Me arrastró hacia atrás, a años que me habían preparado en silencio para este momento. Brunswick, Men. Nuestra infancia se desarrolló en calles arboladas donde todos parecían conocer el nombre de mi hermano. Damián era el capitán del equipo de fútbol. El chico que los maestros elogiaban por su encanto, incluso cuando su tarea estaba atrasada. Yo era la de las calificaciones perfectas. La chica que se sentaba en la biblioteca durante el almuerzo. La gente recordaba los touchdowns de Damián, no mis becas. Mamá nos adoraba a ambos, pero el orgullo en su voz siempre se hinchaba más cuando hablaba de él. Damián es un líder, decía en las noches de reuniones de padres y maestros. Acerca de mí, sonreía suavemente y agregaba, y Liz es confiable. Nunca fue la intención que doliera, pero trazaba una línea invisible entre el brillo y el segundo plano. Ese patrón nos siguió hasta la edad adulta. Cuando vencían los impuestos sobre la propiedad de la antigua casa de mamá cerca de Main Street, yo era la que estaba al teléfono con la oficina del asesor, arreglando los recargos, presentando el papeleo. Sin embargo, en acción de gracias, Damián levantaba su copa y anunciaba, no se preocupen, este año volví a pagar los impuestos. Los ojos de mamá brillaban, y yo permanecía en silencio. Él perfeccionó este ritmo, elogios públicos para mantenerme dócil, susurros privados para pintarme como frágil. En las cenas familiares, se inclinaba cerca de mamá y murmuraba lo suficientemente fuerte para que yo escuchara, y Liz trabaja demasiado. Se le olvidan las cosas. Me preocupa su estrés. Yo masticaba mi comida lentamente, fingiendo que no importaba, fingiendo que las palabras no estaban carcomiendo los bordes de mi lugar en la familia. Ahora, con la nota aún resonando, comprendí que esos años habían sido ensayos. Las humillaciones que dejé pasar habían sentado las bases de esta última traición. Damián había estado escribiendo el guión familiar durante décadas, y yo había interpretado el papel que me asignó sin protestar. Pero sentada en mi condominio de Portland con pruebas guardadas en mi teléfono, supe que el guión estaba cambiando, y esta vez no diría sus líneas. Cuanto más vieja me hacía, más fácil era confundir las palabras de Damián con la verdad. Llegaban vestidas de preocupación, pero por debajo llevaban el aguijón del juicio. Él miraba mis bolsas de supermercado cuando pasaba por casa de mamá y negaba con la cabeza. ¿Realmente necesitas gastar tanto en productos frescos? Y Liz, la mitad se echará a perder antes de que la uses. Cuando le recordé que la mayor parte era para las comidas de mamá, suspiró como si yo fuera la que estuviera malgastando el dinero, no cuidando su salud. Al principio,
dejaba que los comentarios me resbalaran, pero pronto se multiplicaron. Criticaba las horas que pasaba con mis clientes de consultoría, insinuando que no trabajaba lo suficiente para contribuir. Luego, en la siguiente frase, sugería que yo estaba demasiado orientada a mi carrera para ser atenta con mamá. Cuando las recetas de mamá tuvieron que ser ajustadas, él le dijo que yo había sido descuidada por no detectar las señales de advertencia tempranas. Los moratones que dejó no estaban en mi piel, sino en el espacio menguante que ocupaba en mis propias decisiones. Me encontré revisando cada recibo, releyendo cada nota médica, ensayando explicaciones antes de hablar. Entonces los números comenzaron a hablar más fuerte que sus palabras. Una tarde, mientras revisaba los extractos bancarios de mamá, noté un retiro recurrente etiquetado solo con una LLC, la LLC de Damián. Pequeños al principio, $100 aquí, $200 allá, pero constantes, como un sifón. Los rastreé 6 meses atrás, casi $5.000 en total. Cuando le pregunté, se rió suavemente, como si yo me hubiera confundido. Y Liz, has malinterpretado los extractos. Esos son reembolsos por gastos que cubrí. Tú no lo entenderías. Es complicado. Inclinó la cabeza como siempre lo hacía, condescendiente y pulcro. Y por un momento, casi le creí, pero el nudo en mi estómago decía lo contrario. No pude obligarme a mostrárselo a mamá, todavía no. La idea de destrozar su confianza en su hijo se sentía insoportable. Aún así, sabía que el silencio me convertía en su cómplice. Doblé los extractos en una carpeta y la deslicé en el cajón de mi escritorio, los bordes cortándome la palma como para recordarme que la verdad era afilada y esperaba, quisiera yo sostenerla o no. El sueño nunca llegó después de la nota. Me quedé en el sofá hasta que el cielo comenzó a encanecer. La tormenta exterior agotada, pero la tormenta interior apenas comenzando. A las 5:30, me levanté, me puse un suéter y me moví con el silencio de alguien que invade su propia vida. La carpeta con los extractos bancarios me esperaba en mi escritorio. Agregué nuevas páginas, copias de facturas de servicios públicos, facturas, cualquier cosa que vinculara las finanzas de mamá con los supuestos reembolsos de Damián. Tomé fotografías de cada página, subiéndolas a una unidad cifrada que había configurado años atrás para proyectos de trabajo. Esta vez las apuestas eran mucho más pesadas que cualquier campaña de cliente. En casa de mamá esa misma mañana, me moví con cuidado por su estudio mientras ella aún dormía arriba. Documentos legales forraban el gabinete, la escritura de la propiedad de Brunswick, pólizas de seguro, sus modestas declaraciones de pensión. Las extendí sobre el escritorio, tomé fotos con mi teléfono, luego devolví cada hoja exactamente como la encontré. El acto se sintió protector e invasivo a la vez, pero me recordé que la negligencia sería peor. De vuelta en Portland esa tarde, revisé mi historial de buzón de voz, guardando cada mensaje que Damián me había dejado el año anterior. Los que sonaba encantador, ofreciéndose a encargarse de las cosas, y los que su tono caía, cortante y frío. Cada archivo fue a una carpeta etiquetada simplemente prueba. El último paso fue físico. Conduje a Brunswick y alquilé un apartado de correos en la oficina de correos a 2 cuadras de la iglesia donde mamá todavía cantaba en el coro. A partir de ahora, cualquier cosa importante, facturas médicas, correspondencia bancaria pasaría por mí primero. No más declaraciones que desaparecían. No más excusas. De pie en el estacionamiento, con la llave en la mano, sentí el aire de la mañana agudo en mis pulmones. Salir al amanecer no había sido una huida. Se trataba de trazar el campo de batalla antes de que Damián siquiera se diera cuenta de que había una pelea. Regresé hacia Portland mientras el sol ascendía sobre la costa. Una luz pálida se extendía sobre el agua, y supe que lo que comenzó como 27 segundos de traición ya estaba reescribiendo cada hora que seguiría. La carpeta se engrosaba día a día, pero la evidencia sin dirección es solo desorden. Necesitaba a alguien que pudiera convertirla en algo innegable. Eso me llevó a una oficina de ladrillo cerca de Monument Square en Portland, donde un abogado de derecho de ancianos llamado Thomas King aceptó verme con poca antelación. Escuchó atentamente mientras le exponía la nota, los retiros, el rastro de papel. Cuando deslicé las copias sobre su escritorio, su expresión se endureció, aunque su tono se mantuvo mesurado. Explicó el deber fiduciario en palabras sencillas,
cualquiera que maneje las finanzas de un padre debe actuar en el mejor interés del padre, y cualquier desviación, especialmente el enriquecimiento personal, podría calificar como explotación financiera. La tutela, agregó, solo era necesaria si un tribunal consideraba a un padre incapaz. Pero en nuestro caso, el peligro no era la incapacidad. Era la confianza mal depositada en el hijo equivocado. Me fui con una lista de lo que debía reunir, fechas claras, extractos bancarios coincidentes, registros de las firmas de Damián, cualquier testimonio de personas que hubieran visto irregularidades. Esa tarde, comencé a hacer llamadas. La enfermera visitadora de mamá, que manejaba sus recetas, recordaba que Damián insistía en pagar en efectivo los medicamentos que ya estaban cubiertos por el seguro. Ella accedió a escribir una declaración. La tesorera de la iglesia, una mujer tranquila llamada Ruth, me dijo que le había preguntado a Damián sobre grandes donaciones retiradas de la cuenta de mamá, pero él la había ignorado. Ella estaba dispuesta a documentar los intercambios. El último paso fue el banco mismo. En Bath Savings, me senté frente a un gerente de sucursal que conocía a nuestra familia desde hacía años. Cuando mencioné la LLC de Damián, sus cejas se alzaron. Sacó los historiales de las cuentas, confirmó los débitos automáticos y, en silencio, imprimió los registros con sellos oficiales. Al anochecer, mi mesa del comedor estaba cubierta con pilas de pruebas. Cada página era otro ladrillo en una pared que Damián no podría eludir con palabras. Durante años, había absorbido sus palabras en silencio. Pero ahora, sostenía algo más sólido que la ira. Tenía recibos, y ellos hablarían por mí cuando mi voz sola nunca había sido suficiente. Reuní los papeles en una carpeta, cerré la tapa y supe que era hora de llevar la verdad directamente a las manos de nuestra madre. Sugerí un fin de semana a solas, solo nosotras dos, con el pretexto de que mamá necesitaba un cambio de aires. Botway Harbour estaba tranquilo a principios de primavera, las tiendas del paseo marítimo aún no estaban abarrotadas, el aire marino agudo con sal. Alquilamos una pequeña cabaña con vistas al agua, y el primer día, la dejé disfrutar. Cocinamos sopa de pescado juntas, caminamos por los muelles, observamos a las gaviotas sobre los barcos langosteros. Esperé hasta la segunda noche, cuando el fuego había bajado y sus manos descansaban tranquilamente en su regazo, antes de buscar mi teléfono. Mamá, dije suavemente. Hay algo que necesitas escuchar. Le di a reproducir. La voz de Damián llenó la habitación. Casual y confiada. Y Liz simplemente no es confiable. Es inestable, descuidada. Necesitas transferirme todo a mí. Ella no tiene el juicio para esto. Cuando terminó, el silencio se instaló más pesado que la marea exterior. Mamá parpadeó, sus labios apretados. Finalmente, dijo, él tiene buenas intenciones. ¿Sabes cómo exagera cuando está preocupado? Deslicé la carpeta por la mesa, página tras página, extractos, firmas, notas de la enfermera, registros del banco. Esto no es una exageración, dije. Esto es lo que ha estado haciendo. Ella pasó las páginas lentamente, con los hombros rígidos. Por cada fecha que nombraba, me miraba a los ojos, esperando encontrar incertidumbre, pero no le di ninguna. El peso de los documentos hizo lo que mis palabras solas nunca podrían hacer. Su rostro se suavizó, pero no hacia mí. Era tristeza, no ira. Es mi hijo, susurró, con voz temblorosa. No puedo simplemente desvincularme de él. No te pido que lo desheredes, dije. Te pido que veas la verdad. Cerró la carpeta, apoyando la palma de la mano en la cubierta como si fuera un cristal frágil. Después de una larga pausa, me miró a los ojos. Necesito tiempo. No fue la victoria que quería, pero fue una brecha en el muro que Damián había construido. Por primera vez, mamá había escuchado sus palabras sin su sonrisa para disfrazarlas, y el silencio que siguió se sintió como el comienzo de un ajuste de cuentas. Dejé que el fuego se apagara, aún sabiendo que el siguiente movimiento no sería solo mío. La invitación llegó a través de mamá, no de Damián, lo que me dijo lo suficiente. Él había organizado un brunch en Portland, eligiendo un restaurante frente al mar donde la mitad de la familia podría reunirse bajo el pretexto de una celebración. Cuando llegué, Damián ya estaba sentado junto a mamá, con el brazo casualmente sobre el respaldo de su silla, su sonrisa lo suficientemente amplia como para convencer a cualquiera de que no tenía nada que ocultar.
La primera media hora fue puro teatro. Pidió para ella, bromeó sobre mis noches y plazos, luego su voz se volvió seria. Me preocupa Elise, dijo, mirando a mamá, pero proyectando hacia la mesa. Ha estado sobrecargada de trabajo, un poco paranoica últimamente. Cree que hay problemas con las cuentas de mamá, pero es solo estrés. Mamá no lo contradijo. Se sentó con su café, asintiendo débilmente, con los ojos bajos. Por un momento, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Sus palabras eran lo suficientemente suaves como para borrar el fin de semana en Broadway, lo suficientemente suaves como para hacerme dudar si la carpeta y la nota aún importaban. Pero yo había venido preparada. Abrí mi bolso y saqué cartas notariadas de Bath Sabins, cada una estampada con sellos oficiales. Luego, presenté una hoja de marcas de tiempo grabadas que mostraban los retiros de Damián coincidentes con las fechas en que le dijo a mamá que estaba pagando gastos en su nombre. Los puse sobre la mesa en silencio. Nuestros primos se inclinaron, la tía Carol ajustándose las gafas para leer. Mamá parecía consternada, dividida entre nosotros. La voz de Damián se elevó, aguda, rompiendo el barniz. Esto es manipulación. Y Liz siempre ha sido celosa. No entiende la verdadera responsabilidad. Su mano golpeó la mesa, haciendo vibrar los cubiertos. Nadie se apresuró a calmarlo. Simplemente se quedaron mirando, la máscara pulida deslizándose frente a los mismos testigos que él había invitado. Recogí las cartas de nuevo en mi bolso, mi corazón latía con firmeza. Por primera vez, la habitación no se inclinaba ante su versión de la historia. Se inclinaba ante la verdad, y el peso del silencio ya no me pertenecía. Las consecuencias de ese brunch se extendieron más rápido de lo que esperaba. En una semana, Bath Sabins congeló las transferencias vinculadas a la LLC de Damián, citando actividad irregular pendiente de revisión. Los números que antes salían silenciosamente de la cuenta de mamá ahora estaban bajo un microscopio. Cada retiro era una bandera roja brillante. Thomas, el abogado, actuó rápidamente. Solicitó una contabilidad de emergencia, pidiendo una orden judicial que obligaría a Damián a presentar registros de cómo había administrado los fondos de mamá. Es el primer paso, me dijo Thomas, pero es suficiente para hacerlo sudar. Mientras tanto, la tesorera de la iglesia se comunicó. Ruth dijo que la Junta había decidido suspender el fondo de caridad propuesto por Damián hasta que pudieran verificar el origen de las contribuciones. Fue una elección cuidadosa de palabras, pero escuché la verdad subyacente. Ya no confiaban en él. Damián no se quedó en silencio. Llamaba tarde por la noche, siempre después de medianoche, su voz baja y tensa de furia. No sabes lo que has empezado, y Liz, ¿crees que la estás ayudando? Estás arruinando todo. Lo dejé hablar, dejé que el veneno se derramara por la línea, y mantuve mi teléfono grabando sobre la mesa a mi lado. Cada amenaza, cada desliz de temperamento se convirtió en otro archivo etiquetado como prueba. No respondí a sus acusaciones. El silencio era más fuerte que cualquier argumento, y lo sacudía más de lo que mis palabras jamás podrían. Para la tercera llamada, su tono cambió de ira a súplica, pero seguí grabando, y mantuve mi distancia. Mamá también percibió el cambio, aunque no habló de ello abiertamente. Se demoraba más al teléfono conmigo, hacía preguntas cuidadosas, quería tranquilidad. La duda que la había mantenido callada en el brunch comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por algo más pesado, el reconocimiento. Guardé las últimas grabaciones junto con las cartas del banco, la carpeta se volvía más pesada con cada día que pasaba, y supe que el peso pronto sería demasiado para que Damián lo soportara. La decisión llegó en silencio, sin ceremonia. Mamá se sentó frente a mí en la sala de conferencias de un bufete de abogados de Brunswick. Sus manos dobladas en su regazo mientras el fideicomisario leía los términos. Todos los bienes, su casa, sus cuentas, la modesta pensión que había guardado desde la muerte de mi padre, fueron puestos en un fideicomiso en vida supervisado por 2 abogados independientes. El nombre de Damián desapareció del papeleo como si nunca hubiera estado allí. A partir de ese momento, nada podría moverse sin doble supervisión. Cuando la pluma dejó su mano, mamá exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Se veía más vieja y más ligera a la vez. Más tarde esa tarde, de vuelta en la casa, me llevó a su estudio. Sin hablar,
Abrió el cajón del escritorio y sacó una llave de latón en un pequeño llavero. Me la puso en la palma. Es para el gabinete, dijo suavemente. Todo lo importante está dentro. Quiero que la tengas. El peso de esa llave caló más hondo que cualquier firma. No era solo acceso. Era confianza. Finalmente dada sin condición. Damián llegó poco después, golpeando la puerta con la fuerza suficiente para sacudir los marcos de la pared. Cuando mamá le contó sobre el fideicomiso, su rostro se puso rojo, su voz se elevó en un torrente de acusaciones. Se volvió hacia nuestras tías y primos en busca de apoyo, pero nadie se movió. Su silencio era diferente esta vez. No era miedo, era rechazo. Salió furioso, el sonido de la puerta resonando por el pasillo. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña a su paso. Me quedé en el estudio de mamá, la llave tibia en mi mano, sabiendo que el terreno había cambiado para siempre. Lo que quedaba ahora no era solo protección, sino el mapa hacia adelante, la vida que tendría que elegir para mí. Meses después, el ritmo de mi vida ya no llevaba el peso de la defensa constante. Firmé el contrato de alquiler de un modesto apartamento cerca de la bahía de Casco, con sus ventanas que daban al puerto donde la marea subía y bajaba sin permiso de nadie. Era mío, pagado con mis propias ganancias, sin tocar por el alcance de Damián o las cuentas de mamá. Por primera vez, las paredes que me rodeaban me pertenecían únicamente a mí. Guardaba la llave de latón en un gancho junto a la puerta, no porque la necesitara para el acceso, sino porque me recordaba el momento en que la confianza pasó a mis manos. Mamá todavía vivía en la casa antigua. Su cuidado ahora supervisado con límites claros. Nuestras conversaciones se habían suavizado. Hablábamos menos de Damián y más de recetas, el jardín y el coro al que había regresado. Ya no me pedía que cargara sus preocupaciones en silencio. De la lucha, algo inesperado surgió. Con la ayuda de la tesorera de la iglesia y la asistencia legal, inicié un pequeño fondo comunitario para cuidadores, diseñado para cubrir el transporte, las lagunas en las recetas y las horas de respiro para aquellos que cuidan a padres mayores. Las donaciones eran modestas, pero cada una llevaba la promesa de que otros no se sentirían tan acorralados como yo una vez lo estuve. A veces, cuando camino por la bahía temprano por la mañana, pienso en aquel primer amanecer cuando copié documentos en la oscuridad. Ahora sé que no fue una huida, sino una línea trazada en un mapa. Cada paso desde entonces ha sido un punto conectado al siguiente, formando una ruta que nadie más podría reclamar. No me fui para escapar. Me fui para escribir el plan con tinta, para que nunca más pudiera ser borrado.